¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar o en una situación que no entiendes? Como si la vida te hubiera puesto ahí sin razón aparente. Pero, ¿y si todo tuviera un propósito? Hoy hablaremos de Esther, una mujer que pasó de ser una simple huérfana a la reina de Persia. Pero su destino era mucho más grande que la corona. Su historia nos muestra que nada en Dios es casualidad y que a veces nuestra posición es clave para cumplir un propósito mayor. Esther no nació en la realeza. Su verdadero nombre era Hadasa, un nombre hebreo que significa mirto, un arbusto que simboliza justicia y bendición divina. Desde niña quedó huérfana, pero su primo Mardoqueo la adoptó y la crió como si fuera su propia hija en Susa, la capital del imperio persa. Vivían en un mundo donde los judíos eran una minoría, muchas veces despreciada y sin influencia. Mientras tanto, en el palacio real, el rey Asuero enfrentaba un problema. Había destituido a la reina Vasti porque se negó a obedecer una orden suya en público. Para encontrar una nueva reina, organizó un concurso donde las mujeres más hermosas del reino fueron llevadas al palacio. Entre ellas estaba Hadasa, quien al llegar al palacio recibió un nuevo nombre, Esther, de origen persa, que significa estrella. Un cambio de nombre que marcaba el inicio de un propósito mayor, pues estaba destinada a brillar en medio de la oscuridad. Para el mundo, solo era una joven más, pero para Dios, era parte de un plan mucho mayor. Durante un año, Esther pasó por tratamientos de belleza y preparación antes de ser presentada al rey. Cuando llegó su turno, Asuero quedó cautivado por su gracia y belleza. Sin saber que era judía, la eligió como su reina. Lo que parecía una simple coincidencia, en realidad era la mano de Dios moviendo las piezas. Mientras tanto, su primo Mardoqueo, que trabajaba en la puerta del palacio, descubrió un complot contra el rey. Sin dudarlo, avisó a Esther y ella transmitió la advertencia al rey, salvándole la vida. El hecho fue registrado en los archivos reales, pero sin darle crédito a Mardoqueo en ese momento. Este pequeño detalle cobraría importancia más adelante. Parecía que todo iba bien, pero la verdadera prueba aún no había llegado. En la corte real había un hombre llamado Amán, un alto funcionario del rey, arrogante y hambriento de poder. Cuando el rey lo promovió a una posición de autoridad, ordenó que todos se inclinaran ante él en señal de respeto. Pero Mardoqueo se negó. Como judío, solo adoraba a Dios. Este acto de valentía enfureció a Amán. No solo quería castigar a Mardoqueo, sino que decidió exterminar a todo el pueblo judío. Astuto y manipulador, convenció al rey Asuero de que había un grupo de personas en el reino que no seguían sus leyes y que representaban una amenaza. Sin investigar más, el rey aprobó el decreto de Amán. En una fecha específica, todos los judíos del reino serían aniquilados. Cuando la noticia llegó a Mardoqueo y a los judíos, el luto y la desesperación se apoderaron de ellos. Pero en medio de la crisis, Mardoqueo vio una oportunidad. Esther estaba en el lugar perfecto para interceder por su pueblo. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther. Debía hablar con el rey y suplicarle por su pueblo. Pero había un problema. En la cultura persa, nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Quien lo hiciera sin invitación arriesgaba su vida. Esther dudó. Sabía que enfrentarse al rey sin permiso podía costarle la vida. Pero Mardoqueo le dijo unas palabras que cambiaron todo. Si callas en este momento, el alivio y la liberación de los judíos vendrán de otra parte. Pero, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Era su momento de decidir. ¿Callaría y se protegería a sí misma?
o arriesgaría todo por su pueblo. Esther tomó una decisión valiente. Pidió a todos los judíos que ayunaran con ella durante 3 días y después, con determinación, fue al encuentro del rey. Antes de seguir, dale me gusta y síguenos. Si no te gusta, bueno, siempre puedes arrepentirte más tarde y quitarlo. Lo importante es que encuentres algo valioso aquí. Sigamos con el video. Cuando Asuero la vio, extendió su cetro dorado, señal de que podía acercarse sin ser castigada. En ese momento, Esther supo que Dios estaba con ella. Esther no pidió directamente por su pueblo. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete. En la primera cena, el rey le preguntó qué deseaba, pero ella pidió que volvieran al día siguiente. Esa noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros reales y descubrió que Mardoqueo había salvado su vida, pero nunca había sido recompensado. Justo en ese momento, Amán entró al palacio con la intención de pedir la ejecución de Mardoqueo. Antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó cómo debía honrarse a un hombre a quien el rey quería honrar. Pensando que se refería a él mismo, Amán sugirió que lo vistieran con ropas reales y lo pasearan por la ciudad. El rey aceptó la idea, pero para su horror, ordenó que fuera Mardoqueo quien recibiera ese honor. Humillado y lleno de ira, Amán fue al segundo banquete con el rey y Esther. Fue entonces cuando la reina reveló su identidad y denunció el plan de Amán para exterminar a los judíos. El rey, furioso, ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Así, el enemigo cayó en su propia trampa. El decreto de muerte no podía ser revocado, pero el rey permitió que los judíos se defendieran. Finalmente, el pueblo fue salvado, y la valentía de Esther cambió la historia. Esther no buscó ser reina. No entendía al principio por qué estaba en ese lugar, pero Dios sí lo sabía. Quizás hoy tú estás en una posición difícil. Tal vez en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad. Te preguntas por qué estás ahí. Pero, ¿y si Dios te puso en ese lugar por una razón mayor? Esther tuvo miedo, pero no dejó que el miedo decidiera por ella. ¿Y tú? ¿Qué harás con la oportunidad que tienes hoy? ¿Te atreverías a confiar en que nada en tu vida es casualidad? Si te gustó este video, suscríbete a este canal para más historias que inspiran y transforman. Y déjanos en los comentarios cómo esta historia ha tocado tu vida. Hasta la próxima en Rostros de la Fe.